Comienzo. Los chilenos que viven en el extranjero ya están viviendo esta jornada de votación y quien ha estado ahí tomándole el pulso, hablando con la Cancillería, con las autoridades, e incluso viendo, mira, está pasando un caballito detrás de Montserrat Videla, que está ahí en el centro de Santiago, donde se concentra toda la atención a esta hora. Monse. ¿Cómo estás, Monse? Hola, buenas tardes, Sofi. Vea, claro, me tuve que aguantar las ganas de hacerle cariño a esos caballitos. Sí. Pero bueno, nosotros estamos a las afueras de la Cancillería, en donde ya se partió el inicio del voto en el extranjero. Primero parte en Nueva Zelanda a las 4 de la tarde y en Australia a las 6 de la tarde, así que ya llevan 10 minutos aprox votando. En total son 64 los países en donde hay chilenos que podrán hacer el derecho a sufragar. Respecto a cómo funciona todo esto, bueno, va a depender del horario del país, por lo mismo es que ahora ya en Nueva Zelanda, en Australia ya es domingo, y por lo mismo es que ya concurrieron los primeros chilenos a votar a ciudades como Auckland, y ahí es donde se está realizando los primeros conteos y que son los primeros resultados que nosotros tenemos. Durante la tarde se hizo un balance en lo que es respecto a la presidenta del CERVEL y también la subsecretaria de Relaciones Exteriores, que explicó un poco el padrón electoral que hay en el extranjero y también cómo funciona esta votación. Respecto al padrón electoral, son más de 160.000 las personas habilitadas para poder sufragar en el extranjero. En las elecciones pasadas, es decir, en la primera vuelta, votaron alrededor de 64.000 personas, y por lo mismo es que se hizo el llamado a todos los chilenos que se encuentran en los distintos países que puedan ir a hacer su derecho de sufragar. Respecto al voto en el extranjero, este es voluntario, algo que es distinto a lo que pasa en territorio nacional, pero el ser vocal sí es obligatorio, así que si usted está en otro país y fue llamado a ser vocal de mesa, también tiene que justificarse, porque si no tendrá que pagar una multa. Eso también es muy importante y algo que hizo hincapié la presidenta del CERVEL y también la subsecretaria de Relaciones Exteriores. Además, también hay que mencionar de que se habilita una mesa de ayuda acá en la misma Cancillería, en donde están constantemente en contacto con las distintas cancillerías, las distintas embajadas de los países que van a poder votar los chilenos para poder resolver algún problema que ocurra. Por otra parte, también hay que mencionar de que cómo es el proceso para que todo esto sea cuidadoso, en el sentido de que sea seguro. Bueno, todo el material que se utiliza para las votaciones que va generado por el CERVEL viaja en valijas diplomáticas. Estas valijas son trasladadas desde nuestro país hacia los 64 países en donde los chilenos podrán votar, y además también en los lugares que es más complicado, es decir, países que tienen algún tipo de conflicto, van acompañados con un personal de la Policía de Investigaciones para salvaguardar toda la información que se tiene, y luego se resguarda en la Cancillería para que todo esta fiesta de la democracia se pueda realizar de la mejor manera y segura. Por lo mismo, también, como les mencionábamos entonces, es este llamado a que las personas puedan ir a sufragar. Respecto a cuál es la proyección que se tiene, bueno, según la subsecretaria de Relaciones Exteriores, se espera que sea la misma cantidad de votantes para la primera vuelta, ya que generalmente en las votaciones presidenciales son gran cantidad de personas las que asisten a ejercer su derecho al voto, pero también podría aumentar un poco, por lo mismo es que se espera que alrededor de sobre los 60.000 personas, 60.000 compatriotas voten en los distintos puntos de los países que están habilitados para sufragar. ¿Cuáles son los que tienen mayor padrón electoral? Estamos hablando de Estados Unidos y de España, y las ciudades que concentran más compatriotas son Barcelona y Madrid. Bueno, nosotros vamos a seguir entonces atentos a cómo sigue el voto en el extranjero, que ya partió en Nueva Zelanda y en Australia. Perfecto, muchas gracias, Monse. Nos vamos a ir de inmediato a Australia, donde comenzó hace poquito. Se abrieron las mesas ya y las personas están votando en Sydney. Paulina Pacheco nos cuenta cómo está el ambiente allá. Pauli, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Bea. Hola, Sofi. Sí, buenos días acá. Son las 8:14. Comenzaron las elecciones presidenciales acá en Sydney, en Australia, donde estamos ubicados, pero hasta el momento no se han abierto las mesas. Tenemos 2 mesas constituidas. La mesa número 8 está lista para recibir votantes. Fueron los primeros en llegar, ellos a las 7:30 de la mañana ya estaban constituidos, y hasta el momento son los únicos que pueden recibir votantes. El resto de las mesas, te podría decir que solamente hay 3 mesas que tienen a sus 3 vocales. Mira, esto es bastante importante destacar, porque muchos de los vocales, hubo un par de vocales que se excusaron en la primera oportunidad y luego tuvieron que ir rellenando estos cupos con voluntarios. Así que en este momento estuve conversando fuera de cámara con el cónsul, y él mencionaba que lo más probable es que tenga que esperar hasta las 9 de la mañana para ver si las personas que estaban designadas como vocal de mesa aparecían,
y se hacían presentes en el local de votación para cumplir con su rol, y si no, van a ocupar a los voluntarios que están dispuestos a asumir esta labor acá en Sydney. Como te decía, la mesa 8, justo detrásito de mí, son los únicos que han llegado ahora, son los únicos que ya están listos y dispuestos para recibir a los primeros Paulina. votantes. Nosotros, ¿sí? Sí, te quería preguntar algo sobre, porque tengo entendido que, claro, es distinto como ocurre acá en Chile, ¿no? Que uno vota en el local de votación más cercano a su casa, hay toda una georreferenciación. En cambio, allá en Australia, como en otros países, en este caso es Sydney, una persona, un chileno que se inscribió y que vive, no sé, en otra parte de Australia, tiene que trasladarse, tiene que viajar a Sydney para poder votar o para poder ser vocal de mesa, ¿no? Mira, lo que pasa es que Australia es un estado federal, entonces la repartición que se hace del CERVEL es a través de los estados. Sydney está ubicado en el estado de New South Wales, pero es gigante, Claro, o sea, hacia el norte son 10 horas, la frontera norte son 10 horas, donde limita con Queensland, y ahí hay una localidad que se llama Byron Bay, donde hay alrededor de 100 chilenos con domicilio registrado, que por supuesto, por razones económicas, por razones de tiempo, no se pueden acercar al local de votación instalado en Sydney. No hay voto postal, nosotros no tenemos instalado el voto postal o voto digital, entonces las personas sí o sí se tienen que acercar a su local de votación de manera presencial para poder ejercer su derecho a sufragio. Ese es un tremendo tema porque, por ejemplo, acá en Sydney tenemos habilitadas 4.400 personas para votar, pero por lo general llegan alrededor de 2.000 a 2.500 personas. En la primera vuelta fueron 1.950 aproximadamente las que votaron, y se espera que ese número pueda aumentar en esta jornada. Perfecto, completísimo informe entonces de Paulina. Vamos a estar en contacto, Paulina, para ver cómo se desarrollan las votaciones y también cómo se van constituyendo ahí las mesas en Sydney. Nos quedamos conectados, muchas gracias. Y también, Sofi, bueno,